Tienes un consejero, tu mejor asesor, Alex Rosero. Tips, estrategias, formas de ganar. Con ñeque y esfuerzo la vas a romper. Tú pones las ganas. ¿Qué tal, amigos de Radio RTV 95.9? Bienvenidos a un nuevo episodio de Billete con Ñeque, el podcast de Alex Rosero. Quiero también hacerles la invitación de que estamos en redes sociales, en TikTok, Instagram y Facebook como Alex Rosero F. El día de hoy tenemos un invitado bastante especial, quien ha recorrido toda la cultura de Japón, Ecuador. Entonces vamos a ir un poco analizando cómo es este tema de emprender con países diferentes, ¿no? Con esta nacionalidad diferente, esta cultura que tienen los japoneses y qué tan diferentes somos nosotros los ecuatorianos. Es una experiencia, me parece, muy enriquecedora la que vamos a tener el día de hoy, y vamos a dar este paso a Mauricio Rodríguez, quien él está de manera telemática el día de hoy, que nos va un poco a dar a conocer esta forma de emprender con el país como tal. No sé si en los controles estamos ya un poco coordinados para poder conversar con él. Sí, por acá listo, Alex, muy buenos días. Gracias por la invitación. Aquí encantado de compartir con ustedes y de conversar respecto al tema del desarrollo, la calidad, la productividad de las pymes entre Japón y Ecuador. Ahí hay muchas diferencias que podemos irlas conversando. Gracias. Qué gusto, Mauricio, tenerte acá en este espacio. Nosotros nos caracterizamos justamente por esto, por tratar de ayudar a los negocios a desarrollarse, a que su forma, a su actividad económica vaya creciendo de la mejor manera. Por eso nosotros lo pusimos Billete con Ñeque, porque sabemos que los emprendedores tienen esas ganas, esa garra de seguir adelante. No sé si nos puedes un poco conversar quién es Mauricio Rodríguez, cómo fue este tema de pasar de Japón a Ecuador y ver esta comparación, más que nada en el tema del emprendimiento. Bueno, Mauricio Rodríguez es un profesional soñador, comprometido con la mejora y la calidad. Ya voy más de 20 años trabajando en este mundo de normas de calidad, de mejora de procesos, de planificación, de gestión, de emprendimiento. He estado tanto en el sector privado, ahí en alguna multinacional, y también en mi empresa propia, que también es una pyme, un emprendimiento. Y también tuve un paso por el sector público, justamente a cargo de la calidad del país, impulsando todo lo que es la mejora, especialmente en las pymes. Como parte de eso tuvimos un acercamiento con la cooperación japonesa, que es básicamente la JICA, que se llama. Y se generó un proyecto alrededor del cual ellos me llevaron por 45 días a Japón, se llama Programa de Co-Creación de Conocimiento de Productividad y Calidad para Mejora de las Pymes, en el cual era dos facetas. Una parte era la parte teórica, que normalmente era todas las mañanas con los japoneses y con traducción, y en la tarde normalmente íbamos a conocer diferentes tipos de empresas, desde la Toyota, que es la más importante de la calidad y productividad del país, hasta la mecánica de un japonés ahí desconocido. La idea era conocer toda la parte productiva, desde las más grandes hasta las más pequeñas, y de eso ir aprendiendo e ir generando lecciones. Como parte de todo eso he preparado y elaborado, de hecho tengo un paper que estoy próximo a publicar, de las diferencias que tienen las pymes de Japón versus las diferencias que tienen las pymes del Ecuador, y algunas cosas pequeñas que, si nos pondríamos entre todos a trabajar, podríamos tener mejoras muy importantes, porque hay cosas que no las vemos, pero realmente nos están haciendo perder plata, productividad, competitividad y desarrollo de las pymes. Qué interesante, Mauricio. Yo tuve la oportunidad de estar en una charla, en un conversatorio que tú estuviste manifestando, una masterclass, donde tú indicabas de que, bueno, me corriges si es que estoy equivocado, no recuerdo muy bien, que más o menos en el año de 1945 Japón y Ecuador tenían el mismo nivel económico, se podría decir, y que después de eso, con las mejoras continuas que han ido implementando Japón, se disparó mucho más que lo que tenemos ahora actualmente en el Ecuador. No sé si estoy equivocado en lo que te menciono. Sí, estás en lo correcto. Como parte del compromiso que tengo yo con la cooperación japonesa,
Yo tengo que capacitar a 2.000 personas, de hecho ya hemos llegado a 710 más o menos, y tengo que ayudar a 200 pymes, de las cuales ya voy 5 pymes, a las cuales voy un día, hago una evaluación, hago una inspección y les dejo los puntos de mejora o de problemas de productividad. Dentro de eso y dentro del estudio que te menciono, Japón antes era un país agrícola, era un país donde incluso se mencionaba que tenía mala calidad de la parte japonesa. Luego viene la Segunda Guerra Mundial, donde empieza todo el desarrollo bélico, por llamarlo así. Y hay dos factores claves en Japón, que son las dos bombas atómicas que caen, la una en Hiroshima y la otra en Nagasaki, y donde 3 días después ellos se rinden a los aliados, y con la única condición de que no se le tope el emperador. De ahí fue una rendición completa, y llegan los aliados por 10 años y se quedan Estados Unidos e Inglaterra a cargo de Japón por 10 años. En ese periodo donde hubo 3 millones de muertos, donde hubo el 80% de la producción se destruyó, donde hubo una reducción al 10% de la producción del país, pues un desastre que en el Ecuador no lo hemos vivido. El más fuerte impacto económico que hemos tenido en nuestra última historia es básicamente la dolarización, pero no hemos llegado a ese nivel. En ese 1945-47 llegamos a tener el mismo tamaño de economía, tanto Ecuador como Japón. Pero luego de eso se ve, y si tú revisas los datos, y les puedo compartir, hay un despegue de Japón, y hoy por hoy es la tercera, cuarta economía del mundo. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué hicieron distinto a lo que nosotros hemos hecho para ser lo que son? Entonces ahí hay algunas cosas, pero una, y para empezar por la principal, es que en ese entonces se unió el sector privado, se unió la academia, se tomaron el conocimiento de los aliados y empezaron a desarrollarse, y ahí le sumaron al sector público y se hizo un solo grupo de trabajo. ¿Qué nos diferencia a ellos de nosotros? Que ellos tienen una cultura muy grupal, muy de trabajo juntos, muy de cuidar del otro, muy de cuidar de mi barrio, de mi vecino, de mi empresa, de mi país. Mientras acá somos bastante más individualistas, por llamarlo así. En la charla yo menciono que Einstein, por ejemplo, cuando llega a Fukuoka en 1922, dice: estoy fascinado con esta cultura porque acá son todos amables, todos corteses, educados, y siempre están trabajando en el colectivo. En cambio, si nos vamos a Humboldt, ¿qué dijo del Ecuador? Humboldt decía más o menos que somos un país rico, lleno de riquezas, en medio de volcanes, y que nos ponemos tristes escuchando música, con música triste, básicamente. Entonces ahí hay una diferencia cultural bien importante entre trabajar solos o trabajar en grupo. Por ahí podemos empezar. Claro, sí, y es verdad lo que menciona Mauricio, porque lo vemos también cuando existe el tema del mundial, el fútbol, cuando juegan. Este último mundial vimos cuando Japón participó de su competencia en su momento. Al terminarse de esa competencia, ellos limpiaron todo su espacio, colectivamente, en grupo, dejaban arreglando las cosas. Entonces eso también demuestra esa cultura hacia el mundo, cómo ellos son y cómo se van manejando. Y creo que ahí también hay bastante el tema de la disciplina. ¿Cómo eso maneja o qué tan fuerte es la disciplina en emprender y en la cultura de los japoneses? Solo para tomar lo que tú mencionas, yo pensé algún rato que era un meme eso de que dejan el estadio tan limpio y todo lo demás. Pero a mí me gusta el fútbol, entonces me fui a un estadio y en realidad al final del partido el equipo perdedor viene a agradecer a los graderíos, a la barra brava, y todo el mundo se pone a limpiar el estadio. Entonces, ¿qué hay atrás de limpiar el estadio? Es que yo respeto al que va a venir después, yo respeto a mi grupo de gente, respeto a donde estoy, que es mi estadio, y por eso yo recojo la basura y yo
dejo limpio mi puesto. Más limpio ellos tienen una frase que es, tengo que dejar el puesto más limpio de como lo encontré. Y eso si lo vas pasando a las pymes, para ir uniendo con lo de la charla de hoy. Por ejemplo, en las pymes, y si alguien nos está escuchando, que se pare en la puerta de su pyme y se dé cuenta qué tan ordenada está su oficina o su planta de producción. Qué tan limpia está, qué tan clasificado el producto conforme, el producto no conforme, la materia prima. Si soy una textilera, los colores de mis telas, dónde están los botones, dónde están los cierres, dónde están los instrumentos para mantenimiento, que parecen cosas simples, pero que a la larga te ahorran tiempo, te ahorran esfuerzo y te permiten producir más y más rápido. Entonces la disciplina del orden, de la clasificación, de la limpieza, se va uniendo al tema de que tengo que producir más, tengo que producirlo mejor. Entonces tengo todo ordenado y bien ubicado. También parte del tema del ambiente, ¿no? Porque es psicológicamente también puedes ayudarte a ser más productivo e ir mejorando el tener todo ordenado, el ser más disciplinado, el que tu oficina también tenga un ambiente adecuado al trabajo. Creo yo que también sería esa la forma de los japoneses para ir mejorando su producción como tal, ¿no? Vamos a un ejemplo nuestro ecuatoriano. Tomemos un estudio de abogados. Tomemos una notaría. Donde están las carpetas ahí arrumadas, amontonadas a un lado y a otro. Qué distinto sería si todo eso está clasificado en archiveros por fecha, por nombre, por apellido. Resulta que es más fácil encontrar el documento. Resulta que me ahorro tiempo en archivar también. Entonces eso te va dando algunas pautas. Si te vas a una empresa de alimentos donde tengo que evitar que haya contaminación cruzada, el orden, la limpieza es la que te va a dar la posibilidad de que no haya esa contaminación, porque si tengo, por ejemplo, productos alergénicos y yo sigo un proceso productivo y sé que en cierto punto no se pueden mezclar las cosas y que por limpieza y por orden se divide mi planta de producción y así lo hago, no voy a tener problemas. Claro, ahora, yendo un poco, o sea, nosotros los ecuatorianos tenemos un poco de resistencia con el tema de procesos, de entender el tema de la teoría. Más bien ya en la práctica somos tal vez desordenados, no cumplimos en el estándar como tal. Y justo tomo el ejemplo del estudio jurídico de abogados. ¿Cómo podría optimizar o llegar? Porque también hay que entender de que un negocio para que funcione es el tema de ventas, o sea, vender, tener ingresos y siempre ese es el objetivo del ecuatoriano, me parece a mí. Entonces, si empezamos con un estudio jurídico, personas que recién estamos empezando a trabajar o graduados y nos abrimos al mundo, ¿cómo empezamos? ¿Cuál sería el proceso primordial para ir caminando al éxito, se podría decir? Ya, si me preguntas por ahí, yo creo que hay dos factores primordiales de inicio y en el que fallamos mucho como cultura. Es que siempre normalmente estamos pensando en qué hacer y no a quién ofrecer. ¿A qué me refiero? Quiero ponerme el estudio, quiero ponerme el local de almuerzos, quiero ponerme el local de snacks, los productos para perros, pero no reviso primero quién podría ser mi cliente o a quién le voy a vender. Entonces hay muchos fracasos de emprendimientos donde se crean los productos, se crean los servicios, incluso se alquilan locales, se crean plantas de producción y luego de todo eso quiero empezar a ver a quién le vendo o quién va a ser mi cliente. Y ahí es donde el desastre empieza. Entonces es primordial hacer un estudio de mercado para ver nuestro nicho. Sí, un estudio de mercado o una visualización, porque también podría tener un costo, pero sí visualizar a quién le vas a vender. Primerito. Por ahí un alumno mío alguna vez quiso ponerse un restaurante de comida hindú cerca de una institución pública y se puso el restaurante y armó el restaurante y luego
justo ya vino a clases, le dije, oye, ¿por qué no pensaste mejor en unos almuerzos ejecutivos? Porque ahí tienes los clientes. No, es que a mí me gusta la comida hindú. Le digo, sí, pero ¿estás haciendo un negocio para ti o estás haciendo un negocio para un cliente? Y tu cliente no te va a comprar almuerzos hindús. Y la verdad es que poco tiempo quebró. Claro, y en eso tiene mucha razón, porque muchas veces nosotros hacemos algo o emprendemos en algo que nos gusta, más no vemos el objetivo que es el mercado a quien vamos a tener que vender, y ahí vienen pérdidas y son costos bastante elevados. Incluso aquí en el Ecuador el tema del arriendo es muy fuerte. ¿Cómo ir combatiendo esta cultura? O sea, sabemos que un estudio de mercado puede ser costoso, el tratar de determinar un nicho también es difícil, porque muchas veces el emprendedor empieza y en el camino va viendo cuál es su nicho. ¿Cómo podríamos tratar de tal vez abaratar costos e idealizar un mundo o un lugar donde podamos entrar en el negocio como tal? A ver, yo creo que esa es otra diferencia importante con la cultura. Acá en el Ecuador queremos saltarnos del proceso y ya lograr el éxito sin ir paso a paso. Cuando estuve en Ibarra yo les hacía el ejemplo, digo, para subir a la cumbre del Imbabura, primero tengo que darme una vuelta al parque, luego irme a comprar el pan corriendo, luego subirme a la montaña ahí cerca de Yaguarcocha, y luego pensaré en subir al Imbabura. Hay que ir cumpliendo los pasos. Entonces, dentro de lo que tú mencionas, yo creo que se pueden hacer pruebas piloto, o productos piloto o servicios piloto, para ir testeando si realmente te acepta el mercado lo que tú estás queriendo salir. Puedes hacer focus group, puedes a los amigos, a la familia, a los conocidos, consultar, preguntar. Siempre preguntar primero lo que el cliente está dispuesto a pagar por lo que tú estás ofreciendo. Si realmente les interesa, si realmente quieren, porque si no, se dan historias como conocí a alguien que se gastó $120,000 construyendo una planta de producción de alimentos. Generó la planta con todos los juguetes listos, y cuando estuvo listo salió a buscar dónde vender, y fue a un supermercado famoso de aquí y le dijeron, no, nosotros ya tenemos proveedor. Y luego de eso se fue a otro que está en Guayaquil y le dijeron, no, nosotros compramos aquí nomás. Y luego se fue a otro de Cuenca y le dijeron, no. Trató de vender por redes sociales y le fue mal, y al final tuvo que vender toda la fábrica y perder dinero. Entonces hay que ir cumpliendo los procesos, hay que ir cumpliendo los pasos, rápido, eso sí, porque no, el tiempo es oro, pero hay que ir poco a poco, no queremos saltarnos. Claro, y es bastante interesante, la verdad, el tratar de ir focalizando qué es lo que se puede llegar, a qué grupo llegar y a qué grupo ir vendiendo. Y en base a esto, bueno, nosotros como emprendedores, y me incluyo porque yo también tengo mi negocio, estoy emprendiendo, quiero también ir mejorando, y de la misma manera como también ayudo a otros emprendedores, también ese tema de la mejora continua como asesor también es fundamental. Y para eso hay que también, entendemos muchos, de que hay que irse capacitando, hay que ir aprendiendo constantemente, porque no podemos quedarnos encajonados en una sola cosa, porque el mercado como tal es dinámico. En base a eso, tal vez podemos encontrarte en en redes sociales, o tal vez a alguien referente que podríamos seguir, o un libro que nos podrías recomendar para poder nosotros también seguir continuando con esta línea de poder aprender, seguir aprendiendo. Yo estoy en redes sociales, en X, en Instagram y en LinkedIn como @mrodriguezd. Entonces todos los días estoy publicando temas de interés, o estoy compartiendo, por ejemplo, el cambio de una planta de producción, o estoy compartiendo la identificación de productos no conformes en la industria de alimentos. Entonces ahí estoy todos los días compartiendo. De ahí yo creo que la tarea de un emprendedor es irse preparando. Entonces uno tiene que ser consciente de sus virtudes y también de sus problemas o áreas de mejora personales. Entonces, si hay alguien que quiere vender y es la típica que te dicen, yo no sé vender, yo soy mal vendedor. Bueno, empieza a ver por YouTube, hay miles, cientos de charlas donde te enseñan a vender y a hablar en público y a expresarte bien
y a poder compartir comunicación con la gente. Si por otro lado tu problema está en el lado de no sé cómo mejorar el packing, el empaque de mi producto, también hay, hoy por hoy, en las redes, en YouTube, incluso en inteligencia artificial, la información está disponible. No, esa es otra cosa importante de los japoneses. Ellos no se inventan el agua tibia. Ellos, cuando vinieron los americanos, ellos absorbieron, aprendieron todo de los japoneses, de los americanos, y lo metieron a su cultura y a su forma de trabajar. Ellos no son los inventores de la calidad y de la productividad, no. Ellos lo que quieren es adaptar e implementarlo. Entonces, si vamos ahora a nuestra realidad, los medios están. Y un emprendedor tiene que estar consciente de que tiene que aprender todos los días de algo que sea de su interés. Entonces, ahí depende de lo que necesite cada uno. Los medios hay de sobra. Lo que a veces nos falta es la disciplina y a veces nos falta la motivación. Y también creo que nos falta el hecho de darnos cuenta la importancia del tiempo. Eso es algo que también acá en Ecuador no se valora mucho, porque el tiempo es dinero, el tiempo es oro, el tiempo que te demoras en atrasarte. Ese es otro de los temas que siempre hablo en mis charlas. Empezar con la hora ecuatoriana 10 minutos más tarde, 15 minutos más tarde. Si eso vas haciendo una suma, estás perdiendo plata. Entonces los emprendedores dicen, es que no me alcanza para vender visitar 10 clientes en el día. Sí, pero si en todos empiezas atrasado, no te va a avanzar nunca. Sí, yo justo eso escuchaba en la charla que daba, de que si íbamos sumando esos tiempos de atraso durante el año nada más, ya representaba un costo para la empresa. Y si lo reflejamos por dinero, yo creo que ahí sí el ecuatoriano tal vez va a tomar más conciencia, porque creo que esa es nuestra cultura, ¿no? Más el tema del dinero. Por eso hay en todo multas, hay en todo tal vez sanciones, porque creo que nos gusta, como se dice, ¿no? Entre paréntesis, a la brava las cosas. Y bueno, hemos hablado un poco del emprendedor que bueno, puede ser todólogo al principio, pero ¿cómo dar ese salto de emprendedor a empresario? Porque a veces también, ya una vez cuando ya haces ese salto, se confunden las cosas y se dice que se llega a ser uno esclavo de su negocio. ¿Cómo poder también el tratar de delegar las funciones de una empresa cuando ya comienza a crecer o a expandirse? Ya, solo voy a terminar la idea anterior, Alex, porque hice una estimación como país de cuánta plata estaríamos perdiendo con la famosa hora ecuatoriana, con 10 minutos en 2 citas al día, en todo lo que es la población económicamente activa, y más o menos me salió el 1% de Producto Interno Bruto que se está perdiendo como país, $1.000 millones al año. Ahora vamos eso aterrizando a una pyme. Alguien me decía el otro día, yo tengo una pyme, nosotros vendemos ollas, es esa marca que vende ollas todos los días. ¿Cuántas ollas tienes que vender al día? Tengo que vender 6 ollas al día. ¿Y cuánto te demoras en cada olla? 40 minutos en la visita. Y si llegas atrasado, ya no son 40, ya son 30. Y si en vez de 6, porque te demoraste en el tráfico y todo lo demás, solo visitas a 5, ya estás perdiendo. Entonces yo creo que a todos nos hace falta tomar conciencia de la importancia de hacer las cosas a tiempo y hacerlas bien, que eso es importante. De acuerdo a tu pregunta que mencionabas de ese paso del emprendedor al empresario, yo creo que es un paso difícil, porque realmente ya eres parte del ADN de la empresa, eres tú. Entonces llega un momento donde crece tanto. De hecho tengo un cliente con el que estoy trabajando en eso, que creció a tal nivel que el gerente a rato solo le falta ir a comprar también el papel y las impresoras. Entonces el ir soltando, el ir preparando gente conforme vas creciendo es la parte clave de esto, de irte rodeando de gente que te ayude, que te apoye,
y gente clave que sabes que le puedes ir soltando cosas con supervisión, eso sí, porque ahí en cambio lo que puede pasar es que se te vaya el control por completo. Entonces creo que al igual que en todo hay que generar un plan para encontrar esa gente clave, para irle formando, para hacerle una inducción, para enseñarle, para que irle transmitiendo las cosas, porque el emprendedor también tiene el ADN, tiene la creación de la empresa en su cabeza, en su corazón, en sus manos, y eso transmitir a otros también resulta complicado, pero hay que hacerlo en un momento cuando ya la facturación, los clientes y el nivel te lo dan. Pero llegará el momento y tú lo vas a sentir. Ah, claro, entonces, claro, como lo explicas, ¿no? Al ser parte del ADN de la empresa, también ya es un tema de que lo vas sintiendo, de lo que vas creciendo, porque así como crece la empresa, también vas creciendo como empresario. Y la clave fundamental con lo que manifiesta es de que hay que ir capacitando a las personas para poder ir delegando. Creo que eso es una explicación bastante efectiva para el día de hoy. Volviendo un poco a este tema de las horas, que me parece tan interesante, y recuerdo algo que en algún momento estaba conversando con un amigo. Hacían un análisis de que a nivel Latinoamérica cada empresa toma, alrededor de 400 horas en el año para realizar lo que es impuestos, para poder tratar en lo que es pago de impuestos. Pero solo en el Ecuador se toma más de 600 horas en el año una empresa para trabajar en lo que es impuestos. ¿Cómo podríamos tal vez un poco reducir esto? Porque si ya lo representamos en costos, también ya es un tema medio complejo. Ahora, tal vez tendría que esto intervenir ya un poco ya el Estado, porque conocemos, al menos yo como contador, cada cierto tiempo, o se podría decir muy periódicamente, salen nuevas reformas, muchos cambios. Entonces eso también impide o tal vez representa un costo para las empresas. O también podríamos tal vez incurrir con la academia, que es también parte responsable de cómo ir tal vez mejorando esta metodología, no solamente en las empresas, sino también en propuestas hacia el Estado como tal. Buena pregunta, Alex. No sé cuántos años estamos en este tema tributario, pero sería de ver datos. A mí me gusta mucho la parte de números. ¿Qué nivel de madurez tributaria tiene el país? Y en base a ese nivel de madurez tributaria, ver si realmente los cambios que se van dando, tú haces cambios o porque realmente aparece algo nuevo. Ahora hay el comercio electrónico, entonces hay que poner impuestos o manejar eso. Porque aparece algo nuevo, porque algo de lo que hiciste anteriormente no está funcionando. Probablemente son las dos principales razones de los cambios. Entonces, si en nuestro país no existe todavía una madurez tributaria, esa es la razón por la que se vienen dando cambios, para tratar de ir fortaleciendo y para tratar de ir cambiando. Creo yo, no conozco al detalle esa área, y es por eso que se dan. Entonces, de hecho, lo que sí sé es que la gran mayoría del mercado ecuatoriano no se da con facturación, no se da con una madurez. Entonces, es por eso siempre vamos a la causa raíz de por qué se dan los cambios. Se dan porque no hay madurez, se dan porque la gente no quiere facturar, se dan porque necesitamos registrar valores. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que tú mencionas de la academia, yo también estoy en la academia involucrado, pero sí creo que nos falta como academia y como sociedad en realidad, tratar de ir uniendo esfuerzos. O sea, tú estás en tu programa de radio, yo estoy por la academia o por sector productivo, entonces unámonos y ¿cuántas personas nos oirán? No sé, 100, 1000, no sé. Pero ya estamos haciendo algo por cambiar un poco la cultura del país. Y si mañana viene, no sé, una firma de auditores y explica la parte tributaria, y si mañana en Ibarra, el otro día, justo cuando estuve por allá, nos unimos alrededor de impulsar el geoparque mundial, ¿por qué no?
pero no lo hemos hecho, no lo hacemos. Entonces, eso creo que es bien importante. Ante nuestra cultura como tal, construirla para poder unirnos y poder hacer cosas grandes como lo ha hecho Japón, como nos está demostrando el día de hoy Mauricio. Para terminar, bueno, me gustaría alargarme y conversar mucho de este tema porque es bastante interesante y más bien agradecerle por la invitación, por el poder haber participado de Billete con Ñeque, que es el podcast que nosotros también estamos impulsando y tratando de poner nuestro granito en los emprendedores para poder ir desarrollando su actividad económica. ¿Qué mensaje final usted daría tal vez a los emprendedores que recién están empezando y los que ya están desarrollados igual? Yo creo que la constancia, la disciplina y el no parar de aprender te llevan a ir constantemente mejorando y es lo que te va a ayudar a tener éxito. No hay la receta perfecta, no hay el gurú del emprendimiento, no va a llegar la idea del cielo que te transforme en el próximo creador de Facebook, sino que va a llegar tu idea para un grupo de clientes que tú identifiques y que con disciplina, con trabajo, con esfuerzo, te van a poder llevar a empezar. Y luego viene esta línea que a mí me encanta, que es el tema de mejoramiento continuo, donde todos los días puedes ir cambiando y mejorando algo. Yo siempre digo, ¿qué puedes hacer mejor que ayer? Y eso es lo que te va a llevar a siempre estar pensando en cómo hacer mejor las cosas. Nada más eso. Gracias Mauricio por estar aquí, por acompañarnos. Espero que no sea la primera vez, que haya más oportunidades en las que nos pueda compartir con su conocimiento, nutrirnos. También indicarles a todos los radioescuchas de la RTV 95.9 que estamos en Spotify como Billete con Ñeque, en YouTube, en Instagram, en Facebook y en TikTok como Alex Rosero F, que nos pueden buscar si quieren retroalimentarse de estos podcasts, de estos conocimientos que lo estamos haciendo. Mauricio también nos indicó cómo le pueden encontrar en sus redes sociales como M Rodríguez E. Y sigamos continuando, trabajemos con entusiasmo, con ánimo. Hay que también tener en cuenta que el emprendedor siempre tiene que ser constante, disciplinado y aprender. Billete con Ñeque te ayuda a aprender. Bienvenidos a Billete con Ñeque.